Bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre la parashá de esta semana, una parashá muy especial, Parashat Pinhas. Parashat Pinhas, que también este año, como la mayoría de los años, Parashat Pinhas se lee siempre en las 3 semanas, o alrededor de las 3 semanas, a veces puede ser 1 o 2 días antes. Este año también es Shabbat Mevarchim del mes de Menachem Av. Así que estamos en días que esos días necesitan ser transformados, revertidos, en días alegres que estamos esperando cada minuto a la llegada de Mashiach. ¿Qué puede ser mejor que esto de estudiar esa parashá, Parashat Pinhas, que es una parashá que todo su contenido es un contenido de Geulah, un contenido de Mashiach? Como vamos a ver adelante. Empezando primero, como siempre, el nombre de la parashá, Parashat Pinhas. ¿Quién es este Pinhas? Que una parashá entera se llama por su nombre. ¿Qué sabemos de Pinhas? ¿Por qué Pinhas tiene ese mérito que su nombre es, toda una parashá se llama por su nombre? ¿Cuál es la explicación? Cuando entramos en Parashat Pinhas mismo, vemos algo interesante, que la historia de Pinhas no empezó en esta parashá. La historia de Pinhas ocurrió en el final de la parashá pasada. Ahí es donde la Torá cuenta qué es lo que ocurrió, qué pasó, que los Yehudim estaban en Shittim. Fue un momento de debilidad, un momento de caída en el pueblo, donde empezaron a seguir con la idolatría de Peor. También las mujeres de Midian empezaron a ver temas de asimilación, cercanía, de temas de Giluy Arayot, como está escrito en la parashá pasada, y ahí empezó todo un tema de una plaga, de una pandemia, como se dice, epidemia. Y Pinhas, como él se puso fuerte, agarró, como se dice la parashá, agarró la espada, y a través de que él mató a Zimri, que era un líder del tribu Shimón, y él estaba despreciando todo el tema de adulterio, y Pinhas, a través de que él se puso firme y él protestó por el cabo de Akadosh Baruj Hu, él logró que se termina la Magifá, que se termina la epidemia, y Hashem perdonó al pueblo. Eso fue la parashá pasada. En Parashat Pinhas, la Torá solamente cuenta el final de la historia, que Hashem dijo, Pinhas ben Elazar ben Aarón a Cohen, que él, como él fue, que Canoet Kinati, él fue que se puso para cuidar el kabod de Akadosh Baruj Hu. Por eso Hashem le está dando una bendición especial, un pacto de paz para él y sus hijos, que va a ser Cohen, y también todos sus descendientes. Entonces, lo que tenemos que entender acá es algunas cosas. Número uno, ¿por qué la Torah divide la historia en dos parshiot? Porque la historia de Pinhas está en la parashá pasada, y en esta parashá está solamente la recompensa de Pinhas. Pregunta número dos, esto es solamente la primera parte de la parashá, pero toda la parashá se llama Pinhas. Por eso, cuando miramos adelante, esa historia es solamente la primera parte de la parashá. Sabemos que la parashá siempre está dividido en 7 porciones por los 7 días de la semana, por los 7 aliyot que hay en Shabbat. Entonces, de los 7, solamente la primera parte habla de Pinhas. Desde Sheni ya terminamos con Pinhas. Habla del censo, habla de dividir la tierra, habla de Moshe Rabbeinu pidiendo un líder, habla sobre las hijas de Tzlofhad, que vienen pidiendo una parte en la tierra de Israel, y al final, la segunda mitad de la parashá, habla de todas las ofrendas que trajeron al Bet Mikdash. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuál es el hilo conductor en todas las historias que hay en esta parashá? ¿Y por qué está todo bajo del nombre Pinhas? El hecho que todas esas partes de la historia que la Torah nos cuenta se llama todo por el nombre de Pinhas,
tenemos que decir que hay un punto en común entre todas las historias con el nombre Pinhas y con la persona Pinhas. Cuando empezamos a averiguar esa personalidad, quién es ese Pinhas, encontramos cosas muy interesantes. Primero, en la historia de Pinhas, acá mismo, historia muy interesante, donde estaban ahí Moshe Rabbeinu, estaban ahí los Sanedrín, estaban ahí el Azar Cohen, gente muy importante, y nadie se movió, nadie hizo nada, están viendo lo que está pasando, una situación terrible, una caída terrible en el pueblo, y también una historia, una plaga, montones de personas, miles de Yudim que están muriendo, y están llorando, como dice Rashi. El Pasuk lo dice, Rashi explica, estaban a todos los sabios junto con Moshe Rabbeinu sentados viendo eso y lo único que hicieron es llorar. Y el único que se levantó y hizo un acto fue Pinhas. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué pasó ahí exactamente? Y Rashi dice que Hashem, en verdad Moshe tuvo que actuar, pero como Hashem quiso darle la recompensa a Pinhas, por eso ocurrió de esa forma. Y cuando Pinhas vino a preguntar qué es lo que tenemos que hacer, qué quiere la halajá, Pinhas preguntó, ¿cuál es la halajá acá? Entonces le contestaron, hay una halajá, pero no se dice. Así dice Rashi, halajá de En Morim. Cuando una persona hace un acto de esa manera, lo que hizo Zimri, un acto de Hilul Hashem de una manera tan grave, de los tres pecados más graves en la Torá, que sabemos que de idolatría, adulterio y asesinar son los tres pecados más graves que están en la Torá. Y cuando uno hace eso, como dice Al-Alajá, no se dice lo que hay que hacer, él tenía que actuar solo. Y ahí Pinhas actuó solo. Entonces, ¿cuál es la explicación de esa historia? ¿Por qué justo Pinhas es el que se puso a hacer todo eso? ¿Y cuál fue la recompensa especial que Hashem lo dio? También es interesante. Algo muy interesante. ¿Cuál fue la recompensa que Hashem le dio a Pinhas? Un pacto de paz para él y para todas sus generaciones y que van a ser Kohanim todas sus generaciones. Una recompensa que es muy interesante. Hoy en día, si una persona va a ir a un rab y va a decir, decime qué tengo que hacer, yo quiero ser un Cohen, ¿cuánto tengo que pagar para eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sea? Es imposible. No hay forma, puedes hacer lo que quieras, pero ser un Cohen no se puede comprar, no hay forma de comprar que la Gemara cuenta toda una historia, que vino alguien que quiso comprar que y le explicaron que es imposible. No hay forma de ser Cohen aunque quieras. Y acá Pinhas recibió de regalo ser un Cohen, y no solamente para él y todos sus descendientes para siempre. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Por qué Pinhas recibió ese? ¿Y cuál es qué dice la Torá? La Torá dice, por cuanto que él se puso a proteger el cabo de Akadosh Baruj Hu, tajat shekinel elokav, vayechaper al Bnei Israel, por cuanto que él se puso a hacer, protestar y mostrar su fidelidad con Hashem, y él perdonó por Bnei Israel, y por eso Hashem le estaba dando ese regalo. Y la pregunta que surge, un minuto, Moshe Rabbeinu, ¿cuántas veces hizo lo mismo? Y no vemos que Moshe Rabbeinu recibió ese tipo de recompensa. Moshe Rabbeinu, ¿cuántas veces en la Torah vemos el pecado del becerro de oro, el pecado de los mitonenim, los que se quejaron por el maná, los que hablaron mal de Moshe cuando vinieron las víboras? La Torah está llena de historias, de diferentes momentos, las espías, Korah. Siempre Moshe fue que él se paró a la protección del pueblo. ¿Cuántas veces Moshe Rabbeinu puso toda su existencia en riesgo para eso? Y no encontramos que Moshe Rabbeinu recibió ese tipo de regalo. Es más, en la misma Parashá Pinhas, más adelante, vamos a leer una historia que pasó con Moshe Rabbeinu. Hashem le dice a Moshe que llegó su hora, llegó el momento que él va a tener que fallecer del mundo, y Hashem le está preparando a Moshe a los últimos momentos de su vida. Y Moshe Rabbeinu ahí empieza a pedir por sus hijos. Como Rashi dice que Moshe Rabbeinu quiso, cuando dijo en la parashá de esta semana,
Moshe dijo, Yifkod Hashem Elokei Aruchot al Kol Basar Ish Alaida. Moshe Rabbeinu está pidiendo que a Kadosh Baruch Hu elige un líder sobre el pueblo. Moshe Rabbeinu dijo, yo quiero que mi hijo siga mi camino, que mi hijo sea líder después de mi vida. ¿Qué le contestó a Hashem? No, no lo vas a tener. Lo va a hacer Yoshua, tu discípulo, tu alumno. Tu hijo no va a tener ese mérito. Y es interesante, ¿por qué Pinhas sí tuvo ese mérito que sus hijos heredaron que una recibió? Hizo una sola vez que él se puso a cuidar al pueblo y Moshe Rabbeinu lo hizo tantas veces y no recibió este regalo. ¿Cuál es la explicación del tema? Entonces, para empezar, entender un poco la historia de Pinhas y la grandeza de Pinhas, todos sabemos lo que está escrito también en el Zohar, muy conocido, que Pinhas es Eliyahu. Eso dice el Zohar, Medrashim, diferentes. Pinhas es Eliyahu. Quiere decir que aparentemente que la Neshama de Pinhas es la Neshama de Eliyahu Anabí. Más todavía, como está explicado en Zohar en diferentes lados, no era solo la Neshama. Es la misma persona, Pinhas de Eliyahu. Quiere decir que la Neshama de Pinhas y la Neshama de Eliyahu es la misma Neshama con el mismo cuerpo también. Según lo que está explicado en Medrashim, porque acá hay una pregunta. La pregunta que todos hacen, está traído ya en los libros de diferentes Mefarshim. ¿Por qué decimos Pinhas de Eliyahu? Aparentemente tendría que decir Eliyahu de Pinhas. ¿Por qué? Porque Pinhas estaba antes. Eliyahu Anabí lo vemos recién en Melachim. Más adelante en la Torah encontramos a Eliyahu Anabí. Entonces, en la forma que tenía que decir es Eliyahu de Pinhas. Ese Eliyahu que vino, no sé, 300 años más tarde, ese Eliyahu o más, no hay que hacer la cuenta, Eliyahu entonces era como 500 años más tarde, por ahí. Ese Eliyahu es Pinhas. Pero nosotros decimos no, Pinhas de Eliyahu. Esa pregunta, el Rebbe en una carta escribió una vez que en verdad al Pipshat se puede contestar simple. Porque Pinhas de Eliyahu a veces dice así, a veces así, depende sobre quién están hablando. Hay Medrashim que hablan de Eliyahu, entonces dice Eliyahu de Pinhas. Hay Medrashim que hablan de Pinhas, dice Pinhas de Eliyahu. Pero hay también acá un punto muy profundo que el Rebbe trae, basado en lo que está explicado en la Kabbalah, etcétera, que la Neshama de Eliyahu, esa Neshama de Eliyahu es una Neshama que está desde el principio de la creación. Y el Rebbe lo explica de manera muy simple. La explicación simple es porque está escrito, hay un pasuk en el Tanaj que dice, un pasuk en Malachi, dice ahí que Ine Anochi Sholeach Lachem et Eliyahu Hanavi Zachur Lifnei Bo Yom Hashem Agadol Vanora. El pasuk dice, yo estoy mandando a Eliyahu Hanavi antes que va a llegar el gran día de la Geula. De ahí aprendemos, como está escrito también en la Mishnah, en la Gemara, en el Zohar, en los Medrashim, que antes de la llegada de Mashiach va a llegar Eliyahu Hanavi. Y él va a ser el que va a ser el Mevaser a Geula. Él va a ser el que va a contarnos, prepararnos, que Mashiach está llegando. Y como dice la Gemara, que por lo menos un día antes de la llegada de Mashiach, tiene que venir Eliyahu Hanavi, empezando desde Tveria, porque Tveria es el lugar de los Sanedrín. Llega Eliyahu Hanavi y él viene a enseñar que Mashiach está llegando. Él nos va a venir a contar esa gran noticia. Eliyahu Hanavi es el encargado de todas las buenas noticias, como decimos en Birkat Amazon también. Eliyahu Hanavi es el que viene a decir todas las buenas noticias del mundo, especialmente las buenas noticias de la Geula. Entonces, ahora, si Eliyahu Hanavi tiene que llegar antes de la Geula de Mashiach, y eso es lo que dice también acá el Pasuk en Malachi, y según lo que dice el Or HaChaim HaKadosh, muy interesante en la parashá de esta semana, dice el Or HaChaim que esto es también la explicación del versículo, de las palabras que dice la parashá, que Brit Olam, como dice ahí, que HaKadosh Baruch Hu dice,
הנני נותן לו את בריתי שלום, perdón. הנני נותן לו את בריתי שלום, que yo estoy haciendo con él, con Pinchas, el pacto de Shalom, dice el Or HaChaim Akadosh, Shalom es Melech HaMashiach. ¿Quién es el Shalom? Hay un pasuk en el Tanaj, Melech HaMashiach se llama Sar Shalom, el ministro de la paz, porque él es el que va a hacer paz en todo el mundo. Mashiach va a traer Shalom en toda la creación y todo el mundo, Shalom entre Hashem y el pueblo, entre Hashem y el mundo, entre todos los pueblos del mundo con el pueblo de Israel, todo el Shalom en el mundo. Y el que viene a preparar el mundo para el Shalom, ese es el Eliyahu Naví. Y entonces, ¿cuándo es que Mashiach está? ¿Desde qué época Mashiach está en el mundo? Desde el principio de la creación. Rashi dice en principio de la Torah, trae del Medrash, que el primer pasuk en la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, Akadosh Baruch Hu creó el cielo y la tierra, ve'haaretz hayta tohu vavohu, veruach Elohim merachefet al pnei hamayim, la tierra estaba lleno, con el, ¿cómo dice? Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, flotaba arriba del agua, dice Rashi, v'zeh rucho shel Mashiach. El espíritu de Mashiach estaba en el mundo desde el primer día de la creación. ¿Por qué? Porque justamente toda la creación es para ese momento de la llegada de Mashiach. La llegada de Mashiach no es un tema que es arriba del mundo. Es el objetivo de la creación mismo, como Hasidut nos enseña. La llegada de Mashiach es desde que el momento que Hashem creó el mundo, ya está el aire, el espíritu de Mashiach puesto en el mundo, porque esto es, el mundo está yendo a ese lugar. Eso es la perfección del mundo. Y entonces, como el espíritu de Mashiach está desde el primer día de la creación, y el Eliyahu Naví es el que viene a preparar el mundo para la llegada de Mashiach, entonces, junto con el alma de Mashiach está el alma del Eliyahu Naví. Él está desde el primer día de la creación, y él está junto con el aire, el Rujosh, el Mashiach, para preparar el mundo, el momento que el Mashiach tiene que llegar y traer Shalom al mundo. El Eliyahu Naví viene antes y lo prepara. Él hace la preparación para eso. Entonces, según eso, se entiende por qué decimos Pinchas de Eliyahu. La Neshama de Eliyahu estaba desde el principio de la creación. Cuando llegó Pinchas al mundo, y especialmente en ese momento, la Neshama de Eliyahu Naví, que eso ya está desde el comienzo de la creación, la Neshama de Eliyahu se invistió en el cuerpo de Pinchas. Y pues entonces Pinchas de Eliyahu, ese Pinchas tenía dentro de él la Neshama, el espíritu, el alma de Eliyahu Naví, que se invistió en él. Un punto muy interesante agrega sobre eso Rabbi Yitzhak de Bardichov, sobre ese tema. Dice algo increíble. Rabbi Yitzhak de Bardichov dice de Pinchas era un Cohen. Y como ser Cohen, hay todo un problema. Un Cohen no puede hacer, la halajá dice que un Cohen que mató a alguien no puede ser más Birkat Kohanim. Entonces pregunta a Levi Tzadok dicho cómo el Pinchas, que era Cohen, y él mató a Zimri, es verdad que lo hizo Leshem Shamaim, lo hizo para perdonar el pecado, etcétera, pero un Cohen que mató no puede ser más Birkat Kohanim. Entonces contesta Rabbi Levi Tzadok dicho que en ese momento que él hizo ese Mesirut Nefesh, entró en Pinchas el espíritu de Eliyahu Naví, era la Neshama de Eliyahu que se invistió en Pinchas. Y como la Neshama de Eliyahu se invistió en Pinchas, y Eliyahu no era Cohen. Eliyahu Naví, dice la Gemara que vino de Shevet Gad, Eliyahu Agiladi, porque saben el canto, hay un canto que se dice Motzai Shabbat, algunos lo dicen, que Eliyahu Naví, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Agiladi. ¿Qué es Gilad? Gilad es la ciudad que vamos a leer en estos parshiot, ahora próxima para allá. Gilad estaba en el otro lado de Yarden, ahí vivía Shevet Gad. Y Eliyahu era de Gad. Y entonces en ese momento no era Cohen. Hay otros que dicen que claro, es una pregunta porque Pinchas no era Cohen todavía. Se hizo Cohen después. Entonces él no tenía ese problema lógica. Pero Ableivitz de Bardichev lo dice eso. Y él explica también de su manera, porque Ableivitz de Bardichev era un hombre de amor, un hombre de bondad. Todos sabemos quién era Ableivitz de Bardichev. Entonces él dice, Pinchas en sí, él no podía hacer ese trabajo. Pinchas era un Cohen. Cohen es un hombre de bondad, es un hombre de amor.
Y para hacer eso, lo que él hizo en ese momento, necesitaba Geburah, necesitaba severidad. Para agarrar la espada y ponerse con esa firmeza, él necesitaba un espíritu de Geburah. Y por eso Eliyahu se tuvo que investir en Pinhas, agarró la Geburah de Eliyahu. En Eliyahu encontramos ese tema de Jiná. Y por eso él puede hacer lo que hizo. Después ya quedó el alma de Eliyahu en el cuerpo de Pinhas. Y ahí Pinhas quedó en vida para siempre. Una de las cosas que Pinhas, el único que vivía para siempre, que eso Pinhas, como está explicado en los Mefarshim, que encontramos Pinhas acá en la Parashá y lo encontramos en la Parashá que viene. De repente Pinhas desaparece, nadie sabe qué pasó con él, pero cuando abrimos el libro de Shoftim, de nuevo figura uno de los Shoftim con el nombre Pinhas, y los Mefarshim explican que es el mismo Pinhas. Y de repente vino de nuevo. ¿Dónde estaba? No sé, unos 100 años pasaron y de repente Pinhas es un juez. Explican todos los Mefarshim basados en Zohar que en verdad nunca murió. Pinhas tenía los momentos donde desaparecía, aparecía, estaba y no estaba, y llegaba de repente. Y después volvió de nuevo en el Yahuanabí, en la época de Ahab, en el primer Bet Migdash. Y después sabemos cómo fue la historia, que Elisha vio cómo subió con las carrozas de fuego, y Eliyahu está con su cuerpo hasta hoy, y cada vez llega al Brit Milá, y cada vez llega a diferentes lugares. Eso es el tema del Yahuanabí, y él es el que va a llegar antes de la llegada de Mashiach, para decirnos que Mashiach está llegando. Entonces, ¿cuál es el tema especial de Eliyahu Naví y por qué tuvo esas historias tan increíbles que encontramos en Eliyahu Naví que no lo encontramos en ningún sati? ¿Cuál es el punto especial que tiene? Y en Hasidut está explicado ese tema. Rebbe en los Sijot lo habla basado en los Mamarim de Hasidut, que el tema particular que encontramos en Pinhas y en Eliyahu Hanaví, que como dijimos es lo mismo, es el tema del cuerpo. El cuerpo. Moshe Rabbeinu era Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era una persona de alma. Moshe Rabbeinu, su grandeza era grandeza de la Neshama. Él tenía una Neshama increíble, era una Neshama de Atzilut. Moshe Rabbeinu era del nivel más alto, donde de un principio el cuerpo no era un obstáculo. Como encontramos también, la Torah dice que el día que Moshe nació, la casa se llenó de luz. Quiere decir que para Moshe el cuerpo en ningún momento era un tema. No lo tenía como un tema que Eliyahu Hanaví, su trabajo era un trabajo del cuerpo. Eliyahu Hanaví logró trabajar con el cuerpo. Él fue y puso su cuerpo en esa historia que tenemos acá. Es verdad que Moshe Rabbeinu hizo montones de veces de pedir perdón por el pueblo. Moshe Rabbeinu entregó su vida para proteger al pueblo en el pecado del becerro de oro, etc. Hola. Lo hizo muchas veces, pero Eliyahu Hanaví, Moshe Rabbeinu era siempre el Mesirut Nefesh del alma. Moshe Rabbeinu rezó a Hashem, pidió a Hashem, hasta que Moshe Rabbeinu le dice a Hashem, borra mi nombre de la Torah si no vas a perdonar al pueblo. Era una entrega de su espíritu, de su alma, de la parte espiritual de él. Pinhas, en esa historia de la Parashá, puso su cuerpo en Mesirut Nefesh. Él puso su cuerpo frente a una situación donde todo el pueblo estaba en contra y él se paró frente a todo el pueblo y puso su cuerpo. Y ese Mesirut Nefesh desde el cuerpo, eso es un trabajo particular que lo encontramos Dafka en Pinhas, y por eso Pinhas de Eliyahu, porque Eliyahu Hanaví también encontramos en él que él llegó a refinar su cuerpo en el máximo nivel de refinamiento. Y eso es toda una explicación en Hasidut que explica en diferentes historias que vemos también más adelante en Eliyahu Hanaví, que su abodá era desde el cuerpo, refinar la materia, desde abajo. Y él también, por eso, él llegó, en esa historia, él es el que llegó a despertar el pueblo en Teshuvah. Cuando llegó esa situación donde Am Israel empezó a bajar, a desviar del camino, eso fue por el cuerpo.
Eso fue porque el material del mundo empezó a tener fuerza. Cuando Am Israel estaba en el desierto, eso fue en el año 40. Todos los años que los judíos estaban en el desierto, ellos vivían una vida muy espiritual. Una vida donde tenían maná del cielo, pozo de Miriam. Era una vida espiritual, como sabemos. Por eso los espías no querían entrar en Israel, querían la vida del alma. Ahora están en el año 40, se están preparando para entrar en Eretz Israel, donde ahí van a tener que trabajar la tierra y van a tener que trabajar con el cuerpo y van a tener que bajar al mundo, el mundo de la naturaleza y hacer del mundo la morada para Hashem. Ahí es donde vino Shittim, ahí es donde vino el tema de Peor, ahí es donde vinieron las mujeres de Moab, de Midian a empezar a convencerlos para pecar y necesitaban a alguien que ponga el cuerpo y que muestra cómo un Yehudí estando en el mundo tiene que estar fiel y firme con la Kadosh Baruj Hu. Y eso es lo que hizo Pinhas. Con eso se entiende por qué Pinhas recibió todos estos méritos que solo Pinhas lo recibió. Por eso se entiende que Pinhas, su cuerpo se quedó unido con Hashem en forma eterna. Él es el que mostró que cómo hay que servir a Hashem con el cuerpo. Por eso quedó en vida con su cuerpo. Él es el que mostró cómo desde abajo uno puede elevar el mundo, no solo desde arriba. Y por eso también Él es el que logró que sus hijos, no solo Él, es eterno. Cuando algo viene de arriba, hoy está, mañana desaparece. Nosotros sabemos, cuando alguien tiene un despertar de arriba, es un despertamiento que llega en un momento y se va también tan rápido como se viene, así como fue Matan Torah. Hashem se reveló, entregó la Torah, Moshe quibió el Torah mi Sinai, pero 40 días después hicimos el pecado de becerro de oro, porque era un regalo de arriba, no vino desde abajo. Pinhas, que su abodá era desde abajo, el trabajar desde el cuerpo, él logró que por eso también él recibió esa recompensa que Moshe no lo recibió. Esa recompensa de que él y sus hijos y los descendientes para siempre se hicieron Kohanim. Y él también es el que va a enseñarnos sobre la llegada de Mashiach y prepararnos para la llegada de Mashiach, porque justamente, ¿cuál es el punto de Mashiach? Es el trabajo desde abajo. Toda la idea de la Geulah de Mashiach, lo que tiene en especial, que sabemos que la Geulah de Mashiach va a ser una Geulah eterna, no como la Geulah de Mitzrayim, que fue una Geulah momentánea. Después volvimos al Galut. La Geulah de Babel fue momentánea, volvimos al Galut. Primer Bet Midrash, segundo Bet Midrash. Pero la Geulah de Mashiach va a ser una Geulah eterna. ¿Por qué? Porque después de todos estos miles de años que estamos en el Galut, nosotros tomamos el ejemplo de Pinhas de Eliyahu, el trabajo del cuerpo, la elevación de la materia. Y cuando la materia se eleva, el mundo se eleva, eso es algo que perdura y queda y para siempre. Y eso es la Geulah Shlema que viene a través del Eliyahu Naví. Y ahora escuchan bien lo que dice Hasidut. Rebbe Rashab explica acá, basado en lo que está explicado en Kabbalah, algo increíble sobre quién es Pinhas y Eliyahu y el tema eso que estamos diciendo, que él vino a poner el cuerpo en Avodat Hashem. Algo súper interesante. Está traído en el Zohar de dónde recibió Pinhas la Keuná. Como preguntamos antes, la Keuná es algo que pasa por familia, no es algo que uno lo recibe de regalo. Dice el Zohar que nosotros sabemos que los tíos de Pinhas, había dos tíos que murieron. ¿Quién fueron los tíos de Pinhas? Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, ellos en el 40 años antes de esa historia, en el principio de la historia del pueblo en el Mishkan, todos conocemos, Rosh Chodesh Nisan, el segundo año que los judíos estaban en el desierto, y fue la inauguración del Mishkan, y el fuego de Hashem bajó, el día más alegre en la historia, donde Hashem bajó y perdonó a Israel por el pecado del becerro de oro, la inauguración del Mishkan, el día primero de Nisan, donde pasaron montones de cosas maravillosas. En ese día sabemos que pasó algo terrible, algo trágico, que Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, entraron en el Kodesh Kodashim con fuego extraño. Explica el Or HaHaim HaKadosh, uno de los temas muy maravillosos que Hasidut le da
un toque totalmente diferente como la historia, como parece ser cuando uno lee sobre simple vista, que Nadab Abiú no era que de repente le agarró ganas de hacer un pecado y agarrar fuego extraño, entrar sin permiso en Kodesh Kodashim. El Or HaChaim HaKadosh explica que Nadab y Abiú eran neshamot increíblemente muy altas, eran neshamot de lo más elevadas. Y ellos tenían una sed, un anhelo, un apego, un amor a Hashem de una manera increíble. No lo podían aguantar y ellos querían llegar al nivel máximo de apego a Hashem y se permitieron hasta el final. Y ese amor y apego a Hashem fue tanto hasta que hicieron Klota Nefesh, el alma se le voló y salió del cuerpo, y eso fue lo que ocurrió ahí en la historia de Kodesh Kodashim, Nadab y Abiú. Y eso está considerado como un pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo quedó abajo. Ellos llevaron el alma, pero perdieron el cuerpo. Quiere decir que faltaba el trabajo del cuerpo. Su alma llegó a una conexión tan increíble, pero el cuerpo quedó acá abajo. Y eso fue el pecado. Por eso Hashem dijo después que no hay que entrar al Kodesh Kodashim, etcétera, etcétera, porque el objetivo es bajar a Hashem acá al mundo. ¿Quién hizo el tikkun de ese pecado? Dice el Zohar. Pinchas. Acá en esa historia, cuando Pinchas puso su cuerpo en Avodat Hashem, y eso fue todo su entrega que él hizo al Mesirut Nefesh desde el cuerpo para salvar a Israel, eso hizo que Pinchas hizo tikkun del pecado. Él agarró las almas de Nadab y Abiú que estaban volando en el mundo buscando el cuerpo que lo va a recibir de nuevo, y Pinchas recibió el alma de Nadab y Abiú, dos almas en una persona. Y por eso él recibió la Keuná. Ahora miren cómo todo está insinuado en las letras. Que las tres letras, Aleph, Nun, Aleph, que Aleph es Eliyahu, Nun es Nadab y Aleph es Eliyahu, Abiú. Eliyahu, Nadab y Abiú es el Rashei Tevot Ana. Ana Hashem Oshi Ana. Y el Ana es valor numérico 52, que es igual como Eliyahu. Eliyahu también es el valor numérico 52. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Pinchas, justamente él hizo el tikkun de lo que Nadab y Abiú. Nadab y Abiú llegaron a un nivel de fuego, de anhelo, de amor a Hashem, pero faltaba bajarlo al mundo. Y Pinchas lo bajó acá abajo al mundo. Según eso, explica Hasidut, una explicación totalmente nueva en toda la parashá. Entendiendo eso, recibimos toda una mirada óptica nueva en todo lo que ocurrió ahora parashá. Parashat Pinchas es una parashá que nos enseña cómo hay que prepararse para el momento de la Geulah. Parashat Pinchas, Pinchas es la persona que él trajo Geulah al mundo. Él preparó a Israel para el momento de poder entrar en Eretz Israel la primera vez. Am Israel se está preparando para trabajar al cuerpo, para trabajar la materia, para entrar en Eretz Israel y poder trabajar con el cuerpo, con la naturaleza, con el mundo y hacer de este mundo una morada para Hashem. Pero ahí es donde muy difícil, ahí es donde se puede muy fácil, hay un peligro. Estás en el desierto, como dijeron las espías, los meraglim dijeron las espías, no podemos bajar a la tierra. La tierra consume, la tierra te va a absorber, lo terrenal, lo material, los placeres del mundo. No es imposible. Que estamos en el desierto, estamos con la maná, estamos ahí como Shera Beinu, con toda la profundidad de la Torah. Ahí está bien, en el desierto, arriba del mundo. Pero bajar al mundo no se puede. Y eso es lo que pasó. Empezaron un contacto con el mundo y enseguida se agarró el Yetzer Hara de las mujeres de los Minyan y con la idolatría de Peor, que Hasidut explica todo un análisis que representa la Avodah de Peor, que es lo material y lo material mismo, lo más bajo de lo material, y los placeres del mundo. Imposible. Vino Pinchas y Pinchas con su Mesirut Nefesh mostró que es posible. Hay una palabra en principio de la parashá que lo dice todo. Una palabra que Hasidut enfatice en el principio de la parashá. Betoham. Kine et kinati betoham.
todo lo que Pinhas hizo, su protesta, su fuerza, que él se puso tan firme, Betoham en ellos. ¿Qué quiere decir en ellos? En ellos quiere decir que él logró a transformar todo el pueblo. No era solo una héroe, como dice Pinhas, era una persona tan especial y él logró hacer cosas tan increíbles. No, Betoham. Pinhas, lo que él hizo despertar la Neshama de todo Yehudim. Pinhas logró a dar vuelta a la situación. ¿Por qué Hashem perdonó a todo el pueblo? Pinhas hizo algo especial. Él merece cosas lindas. Pero ¿por qué Hashem perdonó a todo el pueblo? Porque Betoham, Pinhas despertó el pueblo y reveló que cada Yehudí en verdad es un amor. Cada Yehudí es una esencia de Hashem y cada Yehudí en verdad no quiere hacer eso. Hubo un Shittim, como dice el Pasuk, Shittim es shtut, una pavada, una locura. Y ese es una tontería, se le agarró Ruach Shtut, como el Tanya dice. Vayeshev Israel Bashittim es el Ashon del Pasuk en la parasha pasada, en Shittim. Pero ahora, el momento que Pinhas despertó el Mesirut Nefesh desde el lado del cuerpo, mostró el camino Betoham en cada Yehudí, que esto es la verdadera esencia de cada Yehudí. Por eso, ¿qué vino enseguida después de eso? El censo. ¿Qué representa el censo? ¿Qué dice Rashi? Un pastor que tiene rebaño y cuando llegaron los lobos y se metieron en el rebaño, el pastor quiere saber cuánto quedaron. Nosotros sabemos que el censo, como ya hablamos en otros parshiot, el censo representa el gran amor que Hashem tiene a cada Yehudí. ¿En qué momento? Dafka ahora. Ese momento, recién pasó los de Shittim, recién los Yehudim llegaron a estos pecados tan grandes y ahí es donde viene la Torah y te cuenta que en ese momento tan duro, donde parecía ser que Bilam ganó, mostró que los Yehudim no son tan buenos como hablamos en la parasha pasada. Mira, los Yehudim están yendo con estas cosas que se están vendiendo por la bodazara, por todo eso. En ese mismo momento viene la Torah y dice, no, quiero hacer un censo. Quiero ver cuánto rebaño quedó. Hashem tiene un amor impresionante. ¿Quién despertó ese amor? Pinhas. Ese Pinhas, sí, ese Pinhas que es un Cohen, un hombre de amor, un hombre de bondad, un hombre que viene y despierta en cada Yehudí su chispa, su alma, su sed, su anhelo, y eso lo recibió de Nadav y Abiú. Nadav y Abiú tenían un fuego impresionante de amor a Hashem, pero despegado del mundo. Pinhas lo mostró acá adentro, en el mundo. Por eso enseguida después de eso viene el censo. ¿Y qué viene más adelante en la parashá? La división de la tierra y las ofrendas. Justamente es toda la continuación de los parshiot uno tras del otro. Toda la historia para allá es cómo Pinhas logró revertir todo. Y ahí es donde la Torah nos cuenta cómo los Yehudim se están preparando para entrar en Eretz Israel. Ese mismo Pinhas es el Eliyahu Hanaví Zahulatov que nos está preparando ahora para la llegada de Mashiach. El Rebbe habló en un Fabrengen hace unos 35 años atrás, en Pinhas del año Tafshin Memchet, 5748, 1988, en Fabrengen, el Rebbe dijo que en cada Yehudí de esta generación es un Pinhas. ¿Qué le dijo Moshe Rabbeinu a Pinhas? Moshe Rabbeinu le dijo a Pinhas, vos sos el que lees la carta, vos seas el enviado, vos seas el Shaliach. Cada uno que lee una carta del Rebbe es un Shaliach, es el Eliyahu Hanaví, es el Pinhas que tiene que preparar el mundo para Mashiach. Pinhas es para nosotros el ejemplo, pero no de la forma como Pinhas lo hizo. Y eso contesta la pregunta que hicimos también al principio. ¿Por qué la Torah divide en dos? La historia de Pinhas está en la parashá pasada. Esta parashá empieza con la recompensa, porque en ese momento había que actuar con severidad, con una espada, como Pinhas lo hizo. Hoy en día esto no es el camino. Hoy en día no se trata de ese tipo de Mesirut Nefesh. Hoy en día no hay que usar espada, no hay que usar severidad. Hoy en día es otro momento. Hoy en día estamos en un momento también de asimilación de Midian, de Shittim y de Peor y de todo lo que la Torah nos cuenta, con otros nombres, pero la idea es igual que como está en esa época y necesitamos un Pinhas,
pero hoy en día es con el amor de Pinchas. Por eso Parashat Pinchas, como dijo una vez uno de los tzadikim, dijo, ¿por qué la historia de Pinchas, la historia cruel de Pinchas, está al final de Balak? Y en la Parashat Pinchas empieza solo con las bendiciones que Hashem le dio. Entonces él dijo que antes en las Heido, en las escuelas, con los chicos, el costumbre fue que estudiaron la Parashat de la semana, durante la semana con los chicos. Generalmente el Moré no llegaba hasta el final. El Moré llegaba a una parte de la Parashat, nunca llegaba hasta el final. Entonces él decía que los chicos estudiaban el Heido Parashat Balak, toda la parte linda de Balak, las bendiciones, las maldiciones que se transformaron en bendiciones y todo los brajos de Bilam, y no llegaron a escuchar la última parte que pasó. Y cuando llegaron ya terminó, llegó Shabbat, y la próxima semana escucharon de Pinchas, pero ya la parte de Pinchas, que recibió bendiciones y por el gran amor que él, porque entonces la idea, obvio que hay que entender cómo interpretarlo, pero lo que quiere decir eso es que nuestra generación, la forma de Pinchas es justamente con amor, con cariño, con la cercanía, porque el mundo está hoy con sed y quiere escuchar, pero se necesita ese Pinchas de la firmeza, Mesirut Nefesh del cuerpo, poner el cuerpo, salir al mundo, viajar de un lugar a otro y despertar Yehudim en Teshuvah y hablar de que Mashiach está llegando. Y eso es lo que el Rebbe dijo, la frase que Rashi dice, la Gemara lo dice, el que lee la carta, él es el que sea el Shaliach, que es el invitado, se refiere a cada Yehudí de nuestra generación. Tomar el ejemplo de Eliyahu y leíste una carta, el Rebbe dijo así en el Fabrengue, si leíste una carta del Rebbe, leíste un Igrot Kodesh, leíste una Sijá del Rebbe, eso fue dicho para vos, que vos seas el enviado de Shaliach para salir a conquistar el mundo y preparar el mundo para Mashiach. Si esta parashá se trata del Yahweh Naví me va a hacer a Geulah, por eso se entiende por qué la parashá habla sobre el censo, cuando venga Mashiach va a ser el último censo, como está escrito en Medrash. Por eso la parashá habla de dividir la tierra con el sorteo, porque cuando venga Mashiach vamos a volver a conquistar toda la tierra de Israel y también el Keinik y Kadmoni, donde se va a dividir la tierra de nuevo para todas las tribus. Y esa parashá habla de todas las ofrendas. Y esas ofrendas son las ofrendas que estamos esperando, que mitzvat retzoneja, los korbanot en el tercer Bet HaMikdash, como Rebbe dijo que en estos días tenemos que estudiar los alajot del Bet Mikdash. Estoy empezando con la parashá que te enseña todos los korbanot que había que traer en todos los días, Shabbat y Rosh Chodesh y los Hagim, que veamos todo eso con nuestros ojos en la Geulah Shlema con Mashiach Tzidkeinu. Amén. Ken Yehi Ratzon. Take it from Yad Mamash.